Buenas tardes, mi nombre es Jenny Fernanda Vivas, estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad de La Salle y estoy presentando esta aplicación para la materia lenguaje de programación. La aplicación consiste en una aplicación para la empresa Divertimento S.A., que es un sistema de fallas en las abstracciones usando principios SOLID. Entonces vamos a ver los principios SOLID. Uno es el principio de sustitución del LISCO, que nos dice que si un método sobrescrito no hace nada o lanza una excepción, es muy probable que lo estemos violando. Es decir, que ninguna clase debería depender de métodos que no usa cuando se implementa una interfaz. En dado caso, es mejor tener varias interfaces que nos ayudan a desacoplar módulos entre sí. Listo. Otro principio muy importante es el de Open Close, que se suele resolver utilizando polimorfismo. El Open Close nos dice que debemos hacer aplicaciones cerradas a modificación, es decir, que modifiquemos la clase lo menos posible, pero sí abierto a extensión, es decir, a extender las clases cuando necesitemos expandir la aplicación. Listo. Entonces vamos a ver estos dos principios primero. En nuestro programa, entonces tenemos una interfaz llamada aviso y esta interfaz nos sirve para enviar alertas de todo tipo. Aquí está declarado el método de nuestra interfaz y vamos a ver que unas clases específicas nos van a implementar este método. El método siempre se implementa, nunca nos está lanzando una excepción, ni es un método que no se use en las clases, por lo que podemos saber que estamos realmente usando correctamente el principio de segregación de interfaces y de sustitución del ISCO. Entonces, vamos a ver. Tenemos una clase llamada pieza. Esta es una superclase, la cual va a implementar esta interfaz llamada aviso. Las clases que hereden de pieza van a implementar aviso. Mientras tanto, pieza va a ser abstract, o sea que ella va a seguir heredando esta interfaz para que más adelante las subclases la implementen. Entonces, en esta superclase tenemos una variable llamada anclaje, que es de tipo boolean, que nos va a decir si la pieza correspondiente a una máquina está anclada cuando es true, y cuando no está correctamente anclada, esta variable va a ser false. Tenemos un int que nos da el número de pieza, que es el número del objeto de la máquina o de la atracción. Y tenemos nuestro constructor en el cual vamos a inicializar por parámetro tanto anclaje como número de pieza. Tenemos los métodos getAnclaje, getNúmero de pieza, setAnclaje, que es para cambiar el anclaje de una pieza. Ya explicamos el método alerta, que es de tipo void. Aquí, como no lo estamos implementando, lo ponemos como abstract para más adelante en las clases hijas poderlo implementar. Y finalmente el método toString, que nos va a dar como la información de estos métodos get de la clase. Ahora, de esta clase pieza van a heredar dos subclases, que son la clase vagones y la clase vehículos. La clase vagones ya miramos que extiende o hereda
de la superclase pieza. Tenemos nuestro constructor donde vamos a entrar por parámetro anclaje y número de pieza que se van a enviar a nuestra superclase, al constructor de nuestra superclase. Y tenemos nuestro método, ahora sí que tenemos que implementar, que es alerta, que nos dice que si getAnclaje, llamando a la superclase, haciendo un llamado a la superclase de getAnclaje es igual a false, nos va a mandar un mensaje en pantalla que dice alerta de vagón generada y enviada a montaña rusa. Específicamente a montaña rusa porque el vagón es un objeto propio, una pieza propia de la atracción montaña rusa. Y tenemos nuestro método toString que nos va a decir que este elemento se trata de un vagón y nos va a imprimir también el método toString de la superclase pieza. Ahora tenemos la clase vehículos que extiende o hereda también de la superclase pieza. También por parámetro, anclaje y número de pieza. Aquí implementamos el método alerta que nos dice cuando llamando a la superclase al método getAnclaje es igual a false, va a enviar o va a imprimir una alerta del vehículo generada y enviada a la rueda, porque vehículo es un elemento propio, una pieza propia de la tracción rueda, y el método toString. Aquí nos damos cuenta de que estamos cumpliendo con el principio open close, porque a partir de esta superclase pieza, nosotros más adelante podemos empezar a extender esta clase, digamos poniendo más objetos que hacen parte de las atracciones, digamos de la araña mecánica, del martillo, de otros juegos del parque, del carrusel. Podemos empezar digamos, a hacer más subclases a partir de esta que, digamos, se llame caballos del carrusel o sillas del martillo. Entonces, por ese lado estamos viendo que estamos cumpliendo con el principio solid de open close y que también estamos cumpliendo con el principio de Liskov, porque no está un método sobrescrito, no nos está lanzando una excepción y no está sin hacer nada. Siempre estamos implementando los métodos. Y también estamos cumpliendo con el principio de segregación de interfaces, ya que todos nuestros métodos implementados, como en el caso de alerta, tienen sentido y realmente se están implementando en las subclases vehículos y vagones. Ahora, tenemos una superclase llamada atracción, de la cual vamos a poder extender a medida que construyamos el programa más subclases, como por ejemplo distintas atracciones específicas, como lo que tenemos aquí que es rueda, que hereda o extiende de esa superclase abstracción, y montaña rusa, que extiende o hereda de esa superclase abstracción. En la clase abstracción tenemos que, bueno, estos son los requerimientos que nos pidieron en el ejercicio que tuviéramos. Tiene el número de personas que salen de la atracción, que entran en la atracción, si la atracción está llena, arranque o parada de la atracción, que es de tipo boolean, torniquete de salida, torniquete de entrada, que son tipo boolean cuando no se puede salir o no se puede entrar, o cuando sí se puede salir y sí se puede entrar, serían true. Si hay averías pendientes, también nos va a decir true o false, y también nos va a contar las averías que hay en una atracción. Tenemos nuestro constructor en atracción que
y simplemente nos van a ingresar el contador de personas que entran. Tenemos un método llamado funcionamiento que nos dice que si hay averías pendientes, si averías pendientes es igual a true, y además aquí podría ser más bien un o, o 0, las personas que salen son diferentes a 0, o sea, es decir, todavía hay personas en la atracción, entonces el arranque o parada va a estar en false, o sea, no va a arrancar la atracción. El torniquete de entrada va a estar en false, o sea, la gente no va a poder ingresar a la atracción, pero el torniquete de salida va a estar en true para darle posibilidad a la gente que aún está dentro de la atracción de salir. Y nos va a mandar un mensaje por pantalla, por consola, que dice que la atracción no está en funcionamiento. De lo contrario, si no hay averías pendientes y aquí sería y. De lo contrario, aquí vamos a poner un i porque se hace más sentido que sí, que cumpla las dos para que la montaña rusa empiece a funcionar. Entonces aquí vamos a poner un else, if. Si no hay averías pendientes y además no hay personas aún dentro de la atracción, el arranque y la parada va a ser true, o sea que va a estar en funcionamiento la atracción, el torniquete de entrada va a permitir que entre la gente, va a estar en true, y el torniquete de salida va a estar en false, porque por ahora las personas no van a salir, sino que van a ingresar. Y va a mostrar un mensaje en pantalla que nos dice que la atracción está en funcionamiento. Tenemos un método llamado fin de juego, que nos va a contar, va a recibir por parámetro las personas que salen y nos va a decir que si el contador de personas que entran es igual a las personas que salen, entonces nos va a mostrar un mensaje que todos han salido de la atracción. Torniquete de entrada va a estar en false, torniquete de salida va a estar en true. De lo contrario, nos va a decir que hay personas que todavía no han salido en la atracción. Va a mostrar una alerta. El arranque va a estar en false porque la atracción no va a seguir funcionando hasta que no salgan las personas que aún están dentro de la atracción. Torniquete de entrada false y torniquete de salida true. Tenemos un método tipo boolean que nos va a dar las averías pendientes, que nos va a retornar este valor de true o false si hay averías pendientes. Y tenemos otro método que nos va a dejar guardar si hay averías pendientes y nos va a establecer ese valor en true. Ahora nos damos cuenta que de esta subclase atracción también empezamos a extender nuestra aplicación y en este caso tenemos rueda, la atracción rueda, que va a tener un arreglo de tipo vehículos, porque acordémonos que estos vehículos, esta pieza que son vehículos, hacen parte de la rueda específicamente. Entonces vamos a crear un arreglo de tipo vehículos, a declararlo, y un contador de averías. En nuestro constructor vamos a decir que va a entrar este arreglo de los vehículos y el contador de personas que entran. El contador de personas que entran lo vamos a enviar al constructor de la superclase, que este ya sabe qué hacer con esta variable contador, y arreglo vehículos lo vamos a asignar aquí. Ahora vamos a tener un método contador de averías que nos va a decir que por cada elemento en el arreglo vehículos, si ese objeto vehículos punto
llamamos al método dar anclaje es igual a falso, es decir, que no está bien anclado, vamos a aumentar el contador de averías en 1 hasta terminar de recorrer todo ese arreglo. Y después hay un método llamado getAverías que nos va a retornar este contador de averías. Tenemos un método que sobrescribe el método toString que nos va a decir simplemente el número de averías que hay en la rueda. Para la montaña rusa es muy similar, pero ahora vamos a declarar un arreglo de tipo vagones. ¿Por qué un arreglo? Porque generalmente las atracciones tienen un número exacto de vagones. Digamos que en un parque es más probable que haya nuevas atracciones, a que digamos que se añadan más vagones o más objetos a una atracción ya existente. Por seguridad, pues los vagones siempre son constantes, por eso lo hacemos, el número de vagones, por eso lo hacemos en un arreglo. Y bueno, esta funcionalidad tiene la misma lógica que la anterior, pero esta vez lo vamos a hacer con un arreglo de objeto tipo vagón. Nos va a contar el número de averías, nos va a retornar el número de averías encontradas y el método toString que nos va a dar ese contador de averías en la montaña rusa. Ahora tenemos otra clase que se llama CRA, que esta es la central que reporta averías, asigna tareas o reparaciones a los operarios. Entonces, en esta clase se van a usar objetos de dos tipos. Uno de tipo operario y otro de tipo tarea. Entonces, para ello hemos creado una clase operario y una clase tarea. La clase operario cuenta con el nombre del operario, el número de la cédula, el cobro que él cobra por cada reparación, el número de reparaciones hechas, si él está libre o ocupado en ese momento, y el string que nos describe la tarea que debe realizar. Este nombre, cédula, cobro y número de reparaciones los vamos a asignar por parámetro en el constructor, mientras que tenemos métodos que, por ejemplo, cuando necesitemos liberar a un operario, vamos a usar este método liberar que nos va a decir libre igual a true. Este método libre nos va a retornar un boolean, o sea, nos va a decir si el operario está libre o no, con false o true. El método void ocupar nos va a ocupar un operario cuando se le asigne una tarea específica. Bueno, get cobro nos va a dar el cobro, get reparaciones las reparaciones, get nombre el nombre, get cédula el número de cédula y el pago. Este método pago nos lo va a calcular con el método que nos da el get cobro y las get reparaciones. Y finalmente tenemos nuestro método toString, la sobrescritura que nos va a dar el nombre, la cédula y el pago de este operario. Ahora vamos a revisar la clase tarea. Tarea yo la desglosé como una clase porque me di cuenta que, por ejemplo, estas tareas se pueden extender, pueden ser reparaciones, pero también pueden ser tareas más adelante para los trabajadores, que no necesariamente sean reparaciones. Entonces, por eso decidí hacerla como una clase para cumplir con este principio de open close que podemos empezar a expandir también más adelante esta clase o tarea. Entonces, la tarea tiene un número, una descripción y un operario, un objeto de tipo operario al cual se le va a asignar una tarea específica. Porque recordemos que cada operario
según los requerimientos, a cada operario se le puede asignar solo una tarea. Cuando él quede libre, ya se le puede asignar otra tarea, pero no puede tener más de una tarea asignada. Tenemos nuestro método, nuestro constructor de tarea, que nos va a asignar por parámetro el número y la descripción de la tarea. Nos va a dar este método el número, este método nos va a dar la descripción. Este método void asignar operario nos va a asignar un operario y va a entrar por parámetro un objeto de tipo operario específico, que va a hacer que thisOp, este objeto operario, va a tomar el valor de este objeto. Y op, este objeto operario, lo vamos a ocupar con el método ocupar. O sea, que es decir, que si él está libre, no lo va a ocupar con este método. Con este método ocupar que está aquí en la clase operario. Aquí lo vamos a ver. Ocupar, entonces libre, nos va a cambiar de estado a false. Liberar operario. Cuando un operario ya cabe una tarea, igualmente lo vamos a enviar como parámetro y nos va a llamar a la función liberar, que es esta, que hace que libre pase al estado true de nuestro operario. Y finalmente vamos a decir que thisOp, esta variable operario, va a pasar a ser null, o sea que ya no va a haber un operario a esa tarea específica asignada. Este método getOperario nos va a devolver el objeto operario. Finalmente, en el método sobreescribir tu string, nos va a dar la información del número de la tarea, de la descripción, y nos va a llamar al método toStringOperario, que es este que nos va a dar todos los datos pues del objeto operario específico. Listo, vamos a revisar ahora sí, entendiendo estas dos clases, la clase CRA, que es central de averías. Entonces, en esta nosotros declaramos un ArrayList, que es de tipo operario. ¿Por qué ArrayList? Porque a diferencia de cuando yo aquí en Rueda utilicé arreglos para vagones específicos, digamos que en una empresa los operarios pueden estar siendo contratados o despedidos, por lo cual ese arreglo me va a cambiar de tamaño, por lo que usamos un list. Entonces, vamos a tener una variable de contador de operarios que están libres y un objeto de tipo tarea llamado tarea. Vamos a ver nuestro constructor. En nuestro constructor va a entrar ese arreglo de trabajadores, de operarios, y va a entrar esa tarea específica. Ahora, tenemos un método llamado buscar operarios libres que nos va a retornar un objeto de tipo operario. Vamos a declarar una variable encontrada que va a ser false y una variable operario de tipo operario que va a empezar en null, porque por ahora no tenemos un operario asignado, sino que lo vamos a buscar. Entonces, hacemos este ciclo. Mientras para cada elemento en el arreglo operario, vamos a decir que este objeto operario ya no va a ser null, sino que va a tomar el valor que hay en este elemento, en este objeto de tipo operario. Si ponemos un condicional, si operario.libre es igual a true, es decir, este método libre, operario libre es igual a true, lo que nos va a hacer esto es que encontrado va a cambiar a true.
Cuando este sea encontrado, inmediatamente va a salir del ciclo y si encontrado nos va a retornar el objeto operario específico encontrado. Pero en el caso de que este ciclo siga y no encuentre un operario, entonces va a retornar un null, es decir, que el operario no fue encontrado. Ahora vamos a contar en este método los operarios libres que hay. Para cada objeto en el arreglo operarios va a ser lo mismo. Si operario está libre, va a aumentar el contador de operarios libres en 1. Y al final del ciclo nos va a retornar esta variable de contador de operarios libres que ha encontrado. Finalmente tenemos un método void llamado asignar tarea, donde decimos que este objeto de tipo operario va a ser igual al método buscar operarios libres, es decir, estamos llamando a este método. Cuando este método nos retorne un operario, él va a hacer esta tarea, que es tarea.asignar operario. Es decir, que nos está llamando a este método, asignar operario, que tiene como parámetro un operario y va a ocupar el operario y va a darle a esta variable el valor del objeto operario. Y al final va a imprimir system.out.println, el operario libre es, y nos va a mandar, nos va a escribir este objeto operario. Ahora, tenemos que pensar también qué pasaría si no encuentra un operario. O sea, si el operario es null, este llamado nos generaría una excepción, por lo cual vamos a hacer un try catch. Bueno, entonces aquí, como nos dimos cuenta que si operario es null, va a lanzar una excepción, vamos a manejarla para que el programa no presente errores, sino que maneje esta excepción. Entonces ponemos un try, va a intentar asignar tarea a operario. Si operario llega a ser null, nos va a lanzar una excepción con un mensaje de la excepción. Listo. Ahora, vamos a ver el testeo de este programa. Entonces, tenemos aquí el test de la clase que se llama divertimento SA. Aquí está nuestro método main. Primero, vamos a declarar un arreglo de tipo vehículos, un arreglo de tipo de vehículos que tiene un número de 10 vehículos y vamos a inicializar cada vehículo. Recordemos que nuestra primera variable es el anclaje, si es true o false, si está bien anclado, y el número de pieza. Entonces, aquí nos damos cuenta que tenemos 1 y 2 vehículos que no están bien anclados de 10. Vamos a imprimir obteniendo información del vehículo 1, es decir, de nuestro primer vehículo, y nos va a imprimir en pantalla la información del vehículo 1 y si hay una alerta, va a generar la alerta. Después, igualmente para el vehículo número 2, es decir, este que está en la posición 1, nos va a imprimir la información del vehículo y nos va a generar una alerta. En caso de que la aplicación vea que uno de los vehículos no está bien anclado, va a lanzar esta alerta. Finalmente, después vamos a
Bueno, vamos a probar estos dos primeros pasos. ¿Qué son estos? Obteniendo información del vehículo 1. Información de la pieza nos dice que anclado es true, que el número de la pieza es 1. Y obtiene información del vehículo 2, nos dice que la información de la pieza es que el anclado está false, o sea, está fallando, y el número de la pieza es el 2. Aquí nos genera una alerta que nos dice la alerta de vehículo generada y enviada a la rueda. Ahora, vamos a ver esto. Vamos a contar las averías en la tracción de la rueda. Inicializamos un objeto R1 al cual le pasamos el arreglo de vehículos y el 20 que es en este caso el número de personas que ingresaron, sí, contador de personas que entraron, y nos va a contar las averías en la rueda y luego nos va a imprimir si hay averías. Entonces lo vemos acá. Contando averías de la rueda, número de averías en la rueda 2. Listo, ahora vamos a inicializar un arreglo de tipo vagones que hacen parte de la montaña rusa. Inicializamos los vagones, ahí ponemos los que están fallando, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 de 10, ponemos que están fallando 5 de 10. Imprimimos en pantalla el conteo de las averías en montaña rusa. Llamamos mediante el objeto M1 montaña rusa el contador de averías y nos debe mostrar la información de cuántas averías tiene la montaña rusa. En este caso nos dice contador de averías montaña rusa, número de averías igual a 5. Listo. Ahora vamos a hacer el test de nuestra clase, de cómo está funcionando la clase CRA, operario y tarea. Entonces, para eso, vamos a crear una array list de tipo operario y vamos a inicializar y declarar 3 objetos de tipo operario. Los vamos aquí a añadir al array list y vamos a liberar a los operarios 1, 2 y 3. ¿Por qué hacemos esto? Porque los usuarios están nuevos, están recién creados. Entonces vamos a hacer que todos se nos quede en un estado libre igual a true con este método. Vamos a crear un objeto de tipo tarea que tiene como parámetros el número de la tarea y la descripción de la tarea. En este caso el número es 1 y la descripción es reparar el vagón 1. Vamos a declarar un objeto, inicializar y declarar un objeto de tipo CRA que nos va a recibir este array list de operarios y esta tarea que está asignada. Lo que va a hacer este llamado de asignar tarea es que nos va a asignar la tarea acá, que es nos va a buscar un operario y en caso de haberlo, no le va a asignar una tarea mediante este método que asigna operario. Y finalmente nos va a imprimir lo que hay en el objeto tarea 1. En este caso, nos va a imprimir el número de la tarea, la descripción de la tarea y al operario al cual fue asignado. Entonces vamos a hacer el test de este último, que está aquí. Nos dice, el operario libre es operario Sol Méndez y su número de cédula. El pago que debe recibir ella es de 420 pesos. La tarea es la número 1. La tarea, la descripción es reparar el vagón 1. Y nos dice que es asignada otra vez al operario Sol Méndez con su número de cédula y nuevamente su pago.
Listo. Entonces, aquí podemos ver la aplicación de varios principios SOLID. Hay otros que nos falta revisar, por ejemplo, el de responsabilidad única. Entonces, pues ya como viendo el programa podemos ver si en una misma clase están involucradas dos capas de la arquitectura. Vemos que no. El número de métodos públicos, si una clase hace muchas cosas, pues lo que más yo intenté era separar como que cada clase tuviera su función, por ejemplo, tarea, operario, el CRA, la montaña rusa, la rueda, las superclase abstracción, pieza. Intenté como desglosar todo al máximo para cumplir también con ese principio de responsabilidad única. El número de imports, vemos que no estamos importando mayor cosa. Si algo de pronto importamos fue aquí en operario, eh, aquí en CRA, perdón, importamos un array list para poder usarlos, igual en el testeo, pero digamos que no hubo mayor importaciones. No cuesta testear la clase, no vemos que la podemos testear de una manera organizada en nuestra clase de testeo de divertimentos. Y cada vez que escribimos una nueva funcionalidad, la clase se ve afectada. No, vemos que no. Y el número de líneas, pues vemos que las clases son como lo más contundentes y cortas posibles, pues para las tareas que debe realizar. Muchas gracias por su atención y creo que en resumen estos son los principios SOLID que aplicamos para este ejercicio. Muchas gracias.